les preparé una presentación larga, así es que voy dándole velocidad. Vamos a hablar de DIRCOMs, de protocolos, del valor de marca, inteligencia artificial, del concepto de exaptación, de ingeniería en comunicación y de comunicación estratégica. ¿Ok? La figura del DIRCOM es muy española, nace en 1992, está muy confinada a España, no se ha extendido porque no lo ha permitido España en muchísimos sentidos. No obstante, hay algunos movimientos importantes en América Latina. Uno bregado por Joan Costa, otro por Juan José Larrea, por supuesto, y son movimientos interesantes, ¿no? Tiene más o menos como 1000 socios, 8 delegaciones territoriales en España. Joan Costa, que aquí lo tenemos presente, es un reconocido intelectual, ha sido un referente en materia de diseño, en comunicación, en comunicología, le han concedido algunos doctorados honoris causas, particularmente incluso en Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿no? Y es un autor de un considerable número de libros. Él tuvo algunas diferencias con DIRCOM España y decidió impulsar su programa DIRCOM. 2004 diseña su visión personal del DIRCOM, que es diferente del modo curricular que se impartía los estudios en España, ¿no? Y básicamente ha estado exportando su propuesta a buena parte de América Latina. Él actualmente tiene más de 95 años, tuvo algún infarto y sigue siendo un referente porque publica, porque tiene una vida académica muy interesante todavía, catalán, buen amigo de nosotros, ¿no? No obstante, me parece que esta visión debe ser replanteada. Su vocación empresarial, pregunta, representa una fortaleza o una debilidad. Y bueno, algunos puntos que comentar sobre los DIRCOMs, ¿no? No todos los estudiantes de posgrado pueden convertirse en DIRCOMs. Número dos, no reparó en la importancia de una ciencia de la estrategia. Ese trabajo lo realiza Rafael Alberto Pérez, quien fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid, por cierto, donde pues, tuve muy buenos amigos, Manuel Martín Serrano, entre otros, ¿no? La fundamentación del DIRCOM como estratega es muy débil. Reconoció la importancia de la complejidad efectivamente, pero no supo integrarla al imaginario del DIRCOM. No advirtió la importancia de las matemáticas y los algoritmos, y vamos a ver por qué son importantes. Tampoco las comunicaciones digitales, Internet, la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial. De los reputólogos, otro profesor de la Complutense, Justo Villafañe, él sigue el sendero de Costa, ¿no? Pasa de la imagen corporativa a la reputación y decreta la muerte del DIRCOM. Dice que la figura indispensable es la del reputólogo. Suena feo, pero bueno. Y algunas contradicciones, una que me parece muy grave, sin reparar en posibles conflictos de interés, el experto consultor en reputación y su firma, por una parte ofrecían servicios de consultoría y por otra parte ranqueaban a las empresas. Esto no creía justo, a quien también conozco muy bien, que era un conflicto de interés. Es un grave conflicto de interés. Bueno, además otra cuestión muy grave, ¿no? Los reputólogos afirmaban que el intangible más valioso es la reputación. Esa es una barbaridad afirmar. El intangible más valioso ayer, hoy y siempre se llama conocimiento. En ese sentido, coincido perfectamente con lo presentado por Alfredo, ¿no? Bueno, el Reputation Institute es otro importante referente, Cis Van Riel, Charles Fonbrum, así también lo hemos tenido en el TEC de Monterrey, es miembro del comité editorial de Razón y Palabra y es uno de los referentes en materia de reputación. Ellos hacen un trabajo muy serio y hacen un trabajo no solamente en un país, sino es un trabajo que a través del Reputation Institute abarca muchísimos países, ¿no? Aquí les quiero plantear una cuestión para empezarme a acercar a lo que les voy a decir. Miren, entre las marcas más valiosas del mundo, la más valiosa en 2019, pues estaba Rolex. Y el hombre de acción de Rolex, aquí lo tienen, es Raymond Reddington, de Blacklist, que representa la competencia de 007, ¿no? Entonces, hasta el año pasado era la marca más valiosa, con mejor reputación, perdón, Rolex. Pero el mejor reloj del mundo se llama Omega. Y en particular, pues fue el reloj que utilizaron todas las misiones de la NASA para poder llevar al hombre a la Luna. Variaciones atmosféricas, presión, todas las pruebas más exigentes fueron realizadas por
por la NASA y determinaron pues, que el mejor reloj para este tipo de misiones era este Omega. Por algo es el deporte, en los deportes de precisión, las Olimpiadas, el instrumento de medición que se utiliza pues, es Omega, ¿no? Y es la marca oficial de las Olimpiadas como de James Bond, aunque originalmente eran Citizen, si no me equivoco, los relojes que eran utilizados en todas las series de 007, ¿no? Bueno, esto lo quiero comentar porque vamos a hablar un poquito de valor de marca y analizar pues, qué peso tiene en un momento dado la reputación a través de los tres principales estudios, que es el de Forbes, el de Kantar Millward Brown y el de Interbrand. ¿Sale? Entonces, si ustedes analizan aquí, este es el de Forbes de 2020, las marcas más valiosas del mundo son Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Marcas emblemáticas de la economía del conocimiento. Término acuñado por Alvin Toffler, que da inicio a la economía del conocimiento el 4 de octubre de 1957, cuando la URSS lanza al espacio el Sputnik. Esto detona la carrera espacial entre la URSS y los Estados Unidos, y ello supone muchísima ciencia y tecnología para poder establecer una gran diferencia. Secuela de toda esa inversión en materia de ciencia y tecnología, tenemos el desarrollo de estas marcas emblemáticas de la economía del conocimiento, que son las más valiosas del mundo, que superan al Producto Interno Bruto de muchísimas naciones y que incluso Google, por ejemplo, destina más dinero en investigación que el gobierno de Alemania hoy en día. Este es Kantar Millward Brown y mucho parecido en los datos que nos presenta Amazon, Google, Microsoft, entre las primeras posiciones, dos empresas chinas dedicadas a redes sociales y economía de Internet, que es Alibaba y Tencent, Facebook en la octava posición y McDonald's, que es muy interesante por un detalle, por gestión del conocimiento. Es una marca odiada, es una marca emblemática de la economía estadounidense, de la obesidad, de todo lo que ustedes quieran, pero está también gestionada y a pesar de todas las críticas que recibe, es una de las 10 marcas más valiosas del mundo. ¿De qué te habla? ¿De reputación? Imposible. Te habla de gestión del conocimiento. El valor de marca reúne una serie de variables muy complejas más allá de la reputación que determinan efectivamente el coeficiente de valor de una determinada marca. Y este estudio, la semana entrante, lo van a dar a conocer en 2020. Es el de Interbrand. Y es un estudio relativamente parecido en resultados, ¿no? Tenemos a Amazon, Google, Apple en las primeras posiciones, Microsoft también, que es una de las marcas emblemáticas en materia de inteligencia artificial hoy en día. Facebook, una depreciación del 12%. El impacto de Cambridge Analytica y los errores de Mark Zuckerberg han pasado factura, ¿no? Y en el caso de reputación, vean ustedes las diferencias. Estos son los resultados del estudio 2020 del Reputation Institute y están en las primeras posiciones Lego, Walt Disney, Rolex hasta la tercera posición, pero ustedes analizan qué lugares ocupan las marcas con mejor reputación en el mundo en un estudio tan serio como el realizado por Fombrun y Van Riel, ocupan lugares muy secundarios. Es la economía del conocimiento y las marcas que disponen de avanzadísima tecnología las que se encuentran ranqueadas como las marcas más valiosas. ¿De dónde viene toda esta gran aceleración? Un amigo que se llama Norbert Wiener, que es fundador de la cibernética, allá por el año de 1950, él anticipó la comunicación con máquinas, hombres, máquinas e incluso hombres con animales, que es una del, hablando de protocolos bien interesantes. Google destina muchísimo dinero, pero muchísimo dinero a la investigación con hombres animales. ¿Por qué? Pues porque hay gente que ha estado trabajando en términos del hiperespacio, en términos de la teoría de las supercuerdas, y te señalan que no hay éter, que lo que hay entre materias, incluso la antimateria, la materia oscura, son vibraciones. Entonces tenemos que llegar a una perspectiva animista, neoanimista, donde quizá comprenderíamos mejor el universo si nos podemos comunicar a través de vibraciones o si entendemos el lenguaje de las vibraciones. Y esta es una pauta de desarrollo que desliza Norbert Wiener, que tenemos que recuperar y en la cual ha reparado muchísimo Alphabet, que es el nombre correcto del corporativo del cual forma parte Google, ¿no? Tienen ustedes finalmente una aceleración muy significativa también en la batalla, en la carrera entre Bill Gates y Steve Jobs,
y una aseveración interesante, ¿no? Mientras muchísimos estudiantes allá en los años 60 creían estar haciendo la revolución porque tomaban las oficinas de rectoría de sus respectivas universidades, de manera muy silenciosa estos dos nerds trabajaban en laboratorios de computación y estaban haciendo la revolución que efectivamente cambiaría la vida de miles de millones de personas en el mundo, ¿no? Aquí tienen ustedes las secuelas, ¿no? En 1996, Deep Blue de IBM vence a Kasparov en un match de ajedrez. En 2001, Watson de IBM vence a los mejores jugadores de Jeopardy. En 2016, DeepMind de Google vence al mejor jugador del Go en el mundo. El Go es un juego muchísimo más complejo todavía que el ajedrez para muchísimas personas, ¿no? En 2017 ocurre algo fantástico también. AlphaGo Zero, desarrollado por DeepMind, no solamente llega al nivel más alto de Go, sino que aprende por sí misma. A través de millones de simulaciones de juegos constantemente, aprende a jugar por sí misma y es capaz de derrotar al humano más inteligente, ¿no? Otra situación dramática, ¿no? Libratus, una plataforma de inteligencia artificial desplegada por Carnegie Mellon, vence a los mejores jugadores de póker en el mundo. A quienes gustan del póker, es un juego en el cual interviene muchísimo la simulación, el engaño, el bluff, el juego de miradas. Son protocolos muy complejos los que se desplazan finalmente en el póker. No obstante, un sistema de inteligencia artificial vence a los mejores jugadores de póker en el mundo. Eso nos habla de los alcances que puede admitir, evidentemente, la inteligencia artificial. No la habíamos definido, vamos a definirla rápido. Es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y usar lo aprendido en la toma de decisiones. El espectro inmediato es que a partir de la cuarta revolución industrial, concepto introducido por Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial hace 4 años, lo que vamos a tener es que las máquinas van a aprender más, van a ser más inteligentes y pueden tomar decisiones por nosotros. Si ustedes han visto el documental El dilema de las redes sociales, muy de moda en Netflix, por ahí hay una aseveración muy interesante de uno de los ingenieros que señala que hemos perdido el control y la capacidad de gobernar las redes sociales, que la inteligencia artificial que subyace en los algoritmos de las redes sociales les permite tomar decisiones en términos de los ambientes que van en un momento dado generando. Entonces hay que estar muy pendientes de esta situación, ¿no? Johannes Ward es un tipo muy inteligente y él afirma que estamos transitando de la modernidad líquida, el concepto que puso tan de moda Bauman, a una modernidad turbo. Y hablemos un poquito de inteligencia artificial en general, ¿no? En un futuro próximo, estas máquinas harán las tareas y trabajos que anteriormente eran exclusivos del hombre. Hoy en día, en algunos restaurantes, incluso, profesiones de riesgo como el ser mesero son realizadas por robots. Una de las cuestiones interesantes de la pandemia en este momento y de la forzada cuarentena para cientos de millones de personas en el mundo es que en casa pues sabemos finalmente que a pesar de todas las adversidades e incertidumbres que nos representa la cuarentena, cuando ésta sea superada vamos a volver a nuestros trabajos. Si esto hubiera ocurrido unas décadas adelante, no estaría tan seguro. Los seres humanos somos terriblemente frágiles, vulnerables y somos una especie biopeligrosa. Los robots no se descomponen, pueden realizar tareas con mayor facilidad, con mayor certidumbre en algunos casos que los seres humanos, ¿no? Claro que pueden ser infectados a través de virus informáticos. Siempre hay posibilidades de hierro en todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué supone la inteligencia artificial y por qué compete a los comunicólogos? ¿Por qué la gente que está trabajando en relaciones públicas tiene que estar atenta a lo que representan estos escenarios? Porque abren posibilidades de mejor servicio al cliente, servicios financieros e inversiones. En Wall Street han corrido a muchísimos expertos en finanzas y son sistemas de inteligencia artificial los que en un momento dado indican dónde puedes realizar las mejores inversiones. En materia de educación, por ejemplo, ¿no? En el TEC de Monterrey utilizamos hologramas en algunas clases para sustituir la presencia de profesores. Puede ser el mismo profesor en varios campi del sistema, pero estamos utilizando un holograma para humanizar en un momento dado el proceso, ¿no?
En telemercadeo, ahorita vamos a hablar de los chatbots, ¿no? Que en un momento dado creemos que estamos hablando con seres humanos, pero realmente estamos hablando con robots que realizan una serie de operaciones básicas que aprendieron y nos permiten solucionar problemas muy fundamentales en salud, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Si nosotros creíamos que los robots iban a ser solamente meseros, pues no, van a desplazar fuerza de trabajo sumamente calificada como la de los cirujanos. De hecho, ya en algunos hospitales se utiliza cirugía asistida por robots. Hay asistentes de enfermería virtuales en trabajo administrativo, en seguridad, en limpieza. En todo el entorno del sector salud tan lastimado por la pandemia, en los años venideros van a haber cambios fundamentales por la automatización, la inteligencia artificial y la robótica avanzada que van a estar sumamente presentes, ¿no? En términos de los desplazamientos, coches autónomos que no necesitan conductor y que van a cambiar autopistas y ciudades. Las autobahns alemanas, por ejemplo, que te permiten una interacción, te están suministrando información de lo que hay en toda la ruta. Ese tipo de caminos demandan las rutas del siglo XXI. Por cierto, hay quienes creemos que el siglo XXI acaba de empezar. Los 20 años pasados fueron una extensión brutal del siglo XX, pero realmente estamos inaugurando en el año 2020 el siglo XXI, un siglo cargado de incertidumbre, de graves problemas, de pandemias, de riesgos en materia de desplazamiento laboral, de pérdida de las fuentes de trabajo. Va a ser un siglo muy complicado el que tenemos enfrente. Hay quienes afirman, Harari, que subyace la posibilidad de prolongar la vida y volvernos a mortales. Es decir, gracias a la ingeniería genética, tú puedes en un momento dado extender la vida humana 150, 200 años. Suena muy bonito. Primero vamos a resolver el tema de la pandemia que tenemos enfrente para poder pensar que la era de las pandemias, como en Homo Deus afirmaba Harari, ya la hemos dejado atrás, ¿no? Bueno, tenemos ambientes inteligentes, las tiendas de Amazon físicas que en un momento dado no tiene ninguna persona y realmente son los movimientos, las pantallas reaccionan a tu reconocimiento visual, a todos los datos que han almacenado y perfectamente saben si tienes la capacidad crediticia para comprar o no comprar y además te sugieren en las pantallas qué tipo de compras puedes en un momento dado realizar, ¿no? Drones agrícolas. El 70% del agua dulce en el planeta la destinamos a la agricultura. ¿Cómo aprovechar mejor la poca agua que nos queda? Pues necesitamos inteligencia en todo esto. Los drones agrícolas representan, y la agricultura inteligente, una de las posibilidades, además de los tractores autónomos, ¿no? En materia de inteligencia artificial, hablando de la toma de decisiones que Alfredo puntualizó muy, muy bien, vamos a tener la posibilidad de obtener información más detallada de la competencia, de datos predictivos de los consumidores, personalización de productos, canales y tiempos que más influyen en los consumidores, todos los hallazgos de Cambridge Analytica, por ejemplo, ¿no? Pero no en el tema de cómo manipulamos la intención de voto, sino también cómo trabajamos en la construcción, en el imaginario de mejores ciudadanos. Gente que en un momento dado pueda tomar mejores decisiones para un mejor gobierno. Estudios de mercado instantáneos, mayor certeza en la definición del consumidor final como del ciudadano. Estos son, pues ustedes lo saben, los parlantes inteligentes. Hay quienes afirman que son sistemas de espionaje al detalle que graban todo lo que tú en un momento dado conversas. Estos chatbots se han extendido a los servicios de telemercadeo. A veces tú crees que estás hablando con una persona, pero en realidad es un chatbot muy sofisticado el que te está proporcionando la información. Solamente los servicios VIP van a ser realizados por los humanos. Y los servicios en términos generales más básicos, bancarios, de turismo, etcétera, van a ser realizados por los chatbots, ¿no? Hay un concepto, el de la cuarta revolución industrial, que ya platicábamos, lo introduce Schwer, ¿y qué es lo que supone? Pues la integración tecnológica compleja. Impresoras 3D que te pueden armar un edificio en cuestión de horas, la robótica avanzada y microrobótica que puede en un momento dado trabajar sobre el imaginario de la regeneración celular. Híjole, qué lástima que no está tan desarrollada para enfrentar la COVID-19, ¿no? Internet de las cosas, comunicación inteligente con los objetos, nanotecnologías, biométrica, ingeniería genética, la regeneración celular y la posibilidad incluso de en el ADN
en el ADN, proporcionar información que le permita a la célula ser más inteligente, ser más fuerte. Vamos, esa planeación que los nazis suponían posible en la raza humana ya no es un asunto de utopía, es un asunto de factibilidad, ¿no? Y bueno, hablamos rápido de obsolescencia, ¿no? Y habíamos hablado al principio del DIRCOM. Yo digo que el DIRCOM es un concepto obsoleto, anacrónico, que respondía al imaginario de la tercera revolución industrial y que la cuarta revolución industrial está demandando una figura y un actor muy diferente, más próximo a los algoritmos, a la inteligencia artificial, a este tipo de tecnologías, con un fundamento humanista esencial. Si prescindimos de la ética y del humanismo, dejamos de ser seres humanos, ¿no? Bueno, entonces, hablando de referentes importantes, Marshall McLuhan, que es el gran creador de la ecología de los medios, él anticipaba que no es la adaptación suficiente, que la complejidad siempre es parte de la vida, es parte del desarrollo sistémico y que necesariamente vas a enfrentar nuevos retos, nuevos estadios evolutivos y te tienes que preparar evidentemente para ello. Darwin, en este libro, El origen de las especies, anticipó una figura muy interesante a la que no le dio nombre, pero también habló de una evolución muchísimo más compleja, ¿sí? Cuando una especie ha alcanzado determinado nivel de desarrollo, tiene que volver a evolucionar para alcanzar un ajuste necesario en términos de una mayor complejidad. Ese concepto lo introduce Gould desde la biología genética y es el concepto de exaptación, ¿sí? Exaptación es una evolución compleja, ¿sí? Vamos a rápido presentar un ejemplo para que les quede más o menos clara la idea, ¿no? Este concepto, antes, rápido señalarlo, ha trascendido las fronteras teórico-conceptuales de la biología evolutiva y ha sido recuperado en la comunicación, por ejemplo, en la ecología de los medios, que es, bueno, pues que no se inserta estrictamente en la comunicación, como afirma Carlos Scolari, buen amigo mío. Ahí está equivocado. La ecología de los medios es una metadisciplina compleja que reúne o requiere de varias ciencias para poder justificar su objeto de estudio. Necesita de la historia, de la economía, de la comunicación, de la literatura, de la tecnología, etcétera. ¿Qué estudia la ecología de los medios? Cómo a través de la historia, las tecnologías, desde el lenguaje es una tecnología, hasta la inteligencia artificial, han transformado la ecología cultural del hombre y las sociedades. Ese es el objeto de estudio de la ecología de los medios. Bueno, entonces regresemos al concepto de exaptación. ¿Qué significa? Miren, las plumas de las aves primero cumplían una función de regulación térmica que garantizó la supervivencia de la especie. Una vez que se garantizó la supervivencia de la especie, de las plumas derivaron las alas que le permitieron a los pajaritos volar. Ese es el concepto esencial de exaptación. La pregunta sería, ¿y los medios pueden evolucionar? Claro. La imprenta de Gutenberg fue el resultado del uso de prensas para exprimir el jugo de las uvas. Probó suficientes prensas Gutenberg y finalmente derivó la imprenta de tipos móviles. Fiedler ha trabajado mucho desde la ecología de los medios, el concepto de mediamorfosis, la posibilidad de que los medios evolucionen. En ecología de los medios, por ejemplo, nosotros entendemos que Internet es una extensión del telégrafo. El telégrafo es el medio en el cual se incubó finalmente lo que hoy en día en muchos sentidos hace Internet. Entonces, la exaptación puede ser tomar algo de lo que ya existe y analizar la posibilidad de utilizarlo desde otras fronteras y para otros propósitos. Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee, el año pasado, el 12 de marzo de 2019, festejamos los 30 años de creación de la World Wide Web. ¿Saben cómo fue creada la web? Tim Berners-Lee trabajaba en el laboratorio CERN de física de partículas en Suiza. Y lo que hizo fue integrar su calendario, su agenda, su directorio telefónico, cosas muy básicas en un conjunto integrado. Eso detonó el desarrollo de Internet. Es decir, desde una aplicación muy sencilla que sistematizaba cosas aparentemente dispersas, integró uno de los medios, de los inventos
más importantes en la historia de la humanidad. En el nombre el nombre Tim Berners-Lee pasará a la historia seguramente como uno de los más grandes inventores de todos los tiempos. Él no inventó Internet, pero inventó la web, que es por lo que conocemos, se ha masificado y popularizado Internet, resultado de una exaptación de algunas herramientas personales. Ya estoy terminando. Las principales innovaciones que se han presentado en el siglo XXI, Howard Reinhold, son el resultado de exaptaciones en el entorno digital. Por ejemplo, Alphabet es una exaptación de Google. Julian Assange y Edward Snowden son dos de los críticos en los usos perversos de la minería de datos, de la inteligencia de datos, etcétera, señalan que Google no fue concebido como el sofisticado aparato de espionaje que es hoy en día. Tenía otros propósitos. Sin embargo, las exaptaciones han sido negativas. ¿Qué significa esto? Que no toda evolución necesariamente, no toda exaptación como evolución compleja es positiva, puede ser negativa y puede ser muy contraproducente. ¿Cómo qué? La inteligencia artificial. Entonces, él inventó la web, pero ahora la quiere reinventar. Me tocó escucharlo en Toronto el año pasado y es básicamente lo que señala. Como buen genio, es un genio, Tim Berners-Lee, una persona sencilla y con un extraordinario sentido del humor. Señala, pues sí lo hice, pero me equivoqué. O por lo menos permití que se desviara de sus propósitos generosos. La web hay que corregirla y hay que corregirla pronto, porque están ocurriendo cosas muy feas. Los gobiernos no lo entienden. Yo sí lo veo y vamos por el camino equivocado. Entonces, pues la exaptación, llevar al límite o a nuevos límites determinado tipo de tecnologías nos puede instalar en un escenario muy negativo, ¿sí? Vamos a ver rápido el uso, son 2 minutos, de los chatbots en una operación comercial para que vean y piensen ustedes en el impacto que va a tener en el telemercadeo. Let's take your haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do. Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay. Tienen otro ejemplo muy rápido. Este es en caso de robótica. Es un pequeño paso para Sofía y uno gigante para los robots. Esta es dos de bajo la manga. Su piel ayuda a su aspecto realista y tiene expresiones humanas. Ella puede parpadear, girar la cabeza y sonríe, y ella tiene más de 60 diferentes expresiones faciales. Ahora ella parece incluso más humana, gracias a las piernas de D.R.C. Weber, que es el mismo que ganó el reto DARPA Robotics Challenge en 2015. Sus piernas le permiten caminar potencialmente corriendo, subir escaleras. Yo estoy terminando y les extiendo una disculpa, esto no dependió de mí. Les voy a compartir este material a las personas que les interese, ¿no? Una exaptación, ya estoy por concluir, negativa puede ser el transhumanismo, que supone la posibilidad de que
la inteligencia artificial supere por mucho al ser humano y nos instale en un escenario de incertidumbre, de servidumbre, perdón. Esa posibilidad parecía muy remota, sin embargo, cada vez está más próxima. Elon Musk es una de las personas que apuesta en la necesidad de elevar la inteligencia humana a través de chips, dispositivos, todo lo que permita, toda la presencia de tecnología que nos permita resultar competitivos frente a la supercomputadora, sobre todo con la computación cuántica vienen problemas severos, ¿no? Entonces, el proyecto es Neuralink, es una simbiosis donde te implantan un chip en el cerebro y tú puedes realizar una comunicación con entornos digitales. El cerebro humano puede comunicarse perfectamente con una computadora. Entonces, ahorita se han realizado los primeros experimentos en julio del año pasado y ya hay avances notables sobre este tema que permite, hablando de protocolos de comunicación, señales cerebrales con los bits en computadora. Imagínense la complejidad de las interfaces y protocolos de los cuales estamos hablando, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Paralelismos entre Nietzsche y McLuhan, ¿no? El superhombre que había anticipado en Así hablaba Zaratustra, Federico Nietzsche, y en un momento dado también la extensión de los sentidos y la extensión del hombre en la inteligencia artificial, como lo planteaba McLuhan, ¿no? Nuevos protocolos en puerta, robots. Antes pensábamos en la complejidad de la comunicación intercultural. En algunas décadas seguramente vamos a tener comunicación con robots. Tenemos que prepararnos para ello. Va a ser complejo, va a ser difícil, pero es un escenario sumamente factible. Hablando de presencias ya de esta virtualidad compleja en nuestra realidad, hoy en día, algunos influenciadores y muy populares no son seres humanos, son robots, ¿sí? E influyen en el comportamiento de millones de seguidores en todo el mundo. Dos referencias que vale la pena tener muy presentes. Número uno, Jesús Galindo, que ha estado trabajando en términos de una ingeniería en comunicación. Es una perspectiva muy diferente de pensar la comunicación. El comunicólogo tiene que trabajar con algoritmos, tiene que trabajar resolviendo problemas, ayudando a tomar decisiones. Y ello implica diseñar las matrices culturales, saber investigar, porque el futuro siempre se mueve, estar investigando siempre y a través del reconocimiento de posibles futuribles, poder plantear cuál es la solución más rápida, la de menor impacto cultural, la que menos daña a las mujeres, la que menos daña a los niños, la que mejor cuidado tiene del medio ambiente. Es decir, no damos una solución, sino ofrecemos un paquete de soluciones. Hay que trabajar mucho para esto con algoritmos y con inteligencia artificial. Y dos, el gran maestro, Rafael Alberto Pérez, que hace una ciencia de la estrategia y que fundamenta la necesidad de construir futuribles a partir de un cambio cultural complejo. La estrategia más compleja se da a través de comunicación, porque implica vincular y articular lo aparentemente diferente. Esto destruye la visión marxista de la lucha de contrarios. Por mayor oposición o diferencia que pueda haber, la gran virtud del comunicólogo tiene que ser articular, su capacidad de articular en escenarios adversos, complejos, diferentes, con actores antagónicos que manejan distintos niveles de información, la virtud de la capacidad articuladora. La mejor definición de inteligencia que he escuchado en la vida, se las comparto. Es la capacidad de establecer principios de relación entre cosas aparentemente dispersas y fragmentadas. Eso es inteligencia. Muchas gracias a todos y estoy para servirles.